Bienvenidos a Terror Abismal. ¿Te imaginas descubrir secretos enterrados en la penumbra, donde cada sombra oculta historias de misterio y terror? En este video, te llevaré a explorar 4 relatos escalofriantes que te harán vibrar. Primero, sentirás el escalofrío de un pasado oculto en la sierra, y luego, la caída al abismo del ingenio humano olvidado. Cada historia desciende en 2 momentos intensos, la revelación inquietante y la impactante verdad. ¿Estás listo para sumergirte en este viaje de suspenso y revelación? Dale like, suscríbete y acompáñanos en esta aventura aterradora. El Sendero del Olvido. Me llamo Alejandro y, hasta hace poco, era una persona corriente con inquietudes comunes. Jamás imaginé que una excursión a la Sierra de Gredos cambiaría mi vida para siempre. Aquella mañana nublada de otoño, junto a un pequeño grupo de amigos, partimos rumbo a un sendero poco transitado que se adentraba en la espesura del bosque. La idea era disfrutar del paisaje, respirar aire puro y, sin saberlo, enfrentarnos a una experiencia aterradora. El grupo estaba compuesto por personas muy diferentes: Marta, siempre risueña y llena de energía; Carlos, un amante de la fotografía con una mirada curiosa; y Elena, que guardaba un aire de misterio, como si ocultara secretos en su silencio. Yo era el más reservado, pero aquella excursión me parecía una oportunidad para escapar de la rutina. Caminábamos por un sendero angosto, bordeado por altos robles y pinos centenarios. El suelo, cubierto de hojas secas, crujía bajo nuestros pasos y el viento susurraba entre las ramas de forma inusual, como si quisiese contarnos una historia olvidada. A medida que avanzábamos, la niebla empezó a envolver el camino, dotándolo de una atmósfera casi irreal. ¿Notan lo extraño de este lugar?, preguntó Carlos, mientras capturaba imágenes con su cámara. La intriga se instaló en nuestro grupo. No era la belleza natural lo que nos impresionaba, sino esa sensación de ser observados por la inmensidad del bosque. Cada sombra parecía moverse con vida propia y cada sonido, un latido acelerado de un corazón oculto. La tensión aumentaba sin que nadie supiera exactamente por qué. Decidimos detenernos para almorzar cerca de un pequeño arroyo. El agua, cristalina, reflejaba un cielo grisáceo y la brisa helada nos obligaba a abrigarnos bien. Mientras comíamos, Elena comenzó a contar una anécdota que había escuchado de su abuelo, un hombre que había trabajado en los caminos de la sierra. Según él, existía un lugar en el que el tiempo parecía detenerse, donde los que se aventuraban a adentrarse jamás volvían a ser los mismos. Una historia tan poco convencional que, en ese instante, la realidad y la ficción se mezclaron de forma inquietante. Reanudamos la marcha con cierta inquietud. El sendero se volvía más empinado y en algunas partes casi imperceptible. La vegetación era densa y, en un descuido, tropecé con una raíz expuesta. El golpe me dejó aturdido, y cuando recobré el sentido, me di cuenta de que había perdido la noción de la dirección. La niebla se había espesado aún más, y en lugar de ver a mis amigos, solo distinguía siluetas que se desvanecían entre la penumbra. El pánico comenzó a invadirme, pero traté de mantener la calma. Recordé que habíamos acordado permanecer juntos, así que llamé a mis compañeros en voz alta. No hubo respuesta inmediata, solo un eco lejano que se perdía en el laberinto del bosque. Con el corazón acelerado, avancé lentamente, intentando encontrar alguna señal familiar, la forma curva de un roble, la marca de un sendero en la roca o el brillo del sol filtrándose entre las copas. Mientras caminaba en solitario, cada paso parecía retumbar en mi interior. La incertidumbre me oprimía y la soledad se tornaba abrumadora. Fue en ese preciso instante cuando noté algo peculiar, una serie de señales talladas en la corteza de un árbol. Eran símbolos extraños, difíciles de interpretar, pero tan realistas que no podían ser producto de la imaginación. Con manos temblorosas, los toqué y sentí una vibración leve, casi imperceptible, que recorrió mi brazo. La sensación me estremeció, pero también me impulsó a seguir adelante, convencido de que allí se hallaba la clave para reencontrar a mi grupo. Finalmente,
después de lo que parecieron horas de deambular sin rumbo, llegué a un claro donde el sol comenzaba a disipar la niebla. Allí, para mi alivio, estaban mis amigos, reunidos alrededor de una vieja carreta abandonada. La carreta, de madera desgastada y metálica oxidada, parecía haber sido parte de la vida rural de la zona, olvidada en el tiempo. Marta, con voz temblorosa, explicó que se había separado momentáneamente para buscar agua y, al volver, se dio cuenta de que algo no iba bien. Carlos, por su parte, aseguró haber captado en su cámara imágenes de una figura moviéndose entre los árboles, pero sin ser capaz de enfocarla correctamente. Elena, con una calma sorprendente, comentó que siempre había sentido una extraña conexión con ese lugar y que los símbolos que yo había encontrado coincidían con relatos antiguos sobre rituales olvidados de los lugareños. Con la adrenalina a una flor de piel, decidimos examinar la carreta y sus alrededores. Descubrimos que en el interior de la misma había documentos y objetos antiguos, cartas amarillentas, un medallón y un mapa que señalaba la ubicación de un viejo refugio de pastores. Las letras y dibujos, realizados a mano, relataban una historia de traición y redención, donde un hombre, acusado injustamente de un crimen, fue condenado y desapareció sin dejar rastro. Los lugareños, convencidos de que su espíritu rondaba la sierra, habían tallado esos símbolos en los árboles para mantener viva la memoria de aquella injusticia. Sin embargo, a medida que íbamos desentrañando los hechos, comprendimos que la historia tenía una explicación muy distinta a la que se contaba en los pueblos. El hombre en cuestión había sido víctima de una conspiración local, un complot de vecinos que deseaban apropiarse de sus tierras. Los símbolos y la vibración que yo había sentido eran el resultado de una instalación mecánica oculta en la estructura del árbol, colocada allí por antiguos trabajadores de la carreta para marcar un punto de referencia en sus rutas. Todo era real, tangible, sin ningún toque sobrenatural. El misterio se resolvió en ese instante. La atmósfera terrorífica que nos había acompañado no era producto de fantasmas o leyendas macabras, sino de una mezcla de secretos enterrados en la memoria del lugar y mecanismos ingeniosos olvidados por el tiempo. La tensión, el miedo y la intriga se disiparon al comprender la verdad. Aquello era el eco de una injusticia histórica, una historia de traición que había dejado su huella en cada rincón del sendero. De vuelta a casa, con el medallón y el mapa en mano, entendí que la excursión había sido una lección sobre cómo el pasado puede despertar emociones intensas y generar miedos inexplicables. Aquella experiencia me enseñó que lo que a primera vista parece sobrenatural puede tener una explicación racional y que, a veces, el verdadero terror reside en los recovecos de la historia humana. Así, el sendero del olvido se transformó en un símbolo de redención y verdad, cerrando un capítulo oscuro y permitiéndome mirar al futuro con una nueva comprensión de la realidad. El silencio de la Sierra de Béjar. Me llamo Sofía y siempre me consideré una persona sensata, amante de la naturaleza y de las pequeñas aventuras. Sin embargo, una excursión a la Sierra de Béjar se convirtió en una experiencia que desafiaría mi comprensión de lo cotidiano. Aquella mañana, decidí organizar una salida con 3 amigas: Lucía, la entusiasta y extrovertida; Raquel, detallista y observadora; y Marta, la serena y enigmática, que siempre parecía guardar secretos en su mirada. Salimos a primera hora, con la fresca brisa matutina y un cielo cubierto de nubes grises. El plan era recorrer un sendero poco conocido que se adentraba en un bosque de pinos y robles centenarios. La carretera de entrada, de asfalto irregular, se transformaba en un camino de tierra que serpenteaba entre formaciones rocosas y prados salpicados de brezos. Desde el inicio, noté algo peculiar, una mezcla de belleza natural y una inquietud que se cernía en el ambiente, como si el lugar resguardase antiguos secretos. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el sendero, empedrado y angosto, exigía precaución en cada paso. Las risas y las conversaciones se mezclaban con el sonido de nuestras pisadas y el murmullo del viento. De repente, en una curva cerrada, encontramos una vieja señal de madera con letras casi borradas por el tiempo: Ruta del Enigma. La inscripción, hecha a mano,
Parecía haber sido tallada por alguien que quería dejar un mensaje para los que se atrevieran a adentrarse en la zona. Con el nombre grabado en mi mente, continuamos la marcha. No tardé en notar que cada árbol, cada roca y cada curva del sendero tenía su propia historia, como si el paisaje estuviera vivo. La niebla comenzó a aparecer de forma esporádica, dotando al entorno de un halo difuso y misterioso. Durante la caminata, Raquel me comentó que había leído en un antiguo diario de campo que en la zona se realizaban estudios geológicos desde hace más de medio siglo, y que algunos de los accidentes en el camino se debían a modificaciones en el terreno provocadas por obras olvidadas. Mientras ascendíamos por una cuesta empinada, la tensión en el grupo crecía. Marta, con voz casi imperceptible, contó que su abuelo solía trabajar en una cantera de la región, donde se extrajeran piedras para construir carreteras y puentes, y que en esas minas se habían ocultado mecanismos secretos. Restos de una ingeniería que desafiaba la lógica de la época. Las sombras alargadas y el sonido del viento haciendo crujir las ramas nos mantenían alerta. En un recodo del camino, me tropecé con una raíz expuesta, y al caer, mis manos se toparon con un objeto metálico medio enterrado en la tierra. Con dificultad logré levantarlo. Se trataba de una pequeña llave oxidada, de diseño extraño, con símbolos grabados que coincidían vagamente con la inscripción de la señal. La llave parecía fuera de lugar, como si hubiera sido depositada allí a propósito. La mostré a Lucía, quien, entre la risa nerviosa, sugirió que se trataba de un tesoro perdido de aquellos tiempos en que la minería y la construcción eran casi una religión local. Decidimos seguir el sendero con una mezcla de intriga y preocupación. La llave, guardada en mi bolsillo, se convirtió en el centro de nuestras especulaciones. ¿Podría formar parte de algún mecanismo olvidado? ¿O era simplemente una reliquia sin importancia? La incertidumbre crecía a cada paso, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el bosque mismo tratara de comunicarse con nosotros a través de sus murmullos. Llegamos a un claro rodeado de altos acetos, donde el sol, entre las nubes, apenas lograba penetrar. En el centro, descansaba una estructura de piedra, similar a un pilar, con inscripciones en relieve que recordaban a las marcas de la señal. Raquel, con entusiasmo y una pizca de temor, explicó que según antiguos registros de la zona, aquella estructura habría sido erigida por trabajadores que, en un intento por dejar constancia de sus logros, instalaron un mecanismo para marcar distancias y tiempos en sus rutas. Se decía que la llave era parte esencial del mecanismo, destinada a abrir una compuerta que canalizaba agua de una antigua presa, ayudando a calcular la presión y caudal del río en épocas de inundación. Decididas a descubrir la verdad, nos acercamos a la estructura. Con cautela, examiné cada detalle y noté una pequeña hendidura en la piedra que parecía encajar perfectamente con la llave oxidada. Con el corazón palpitante, inserté la llave en la ranura. Un clic resonó en el silencio del claro y, de inmediato, se activó un mecanismo oculto. Una puerta secreta se abrió en el lateral del pilar, revelando un pequeño compartimento. Dentro, hallamos documentos, planos y una serie de herramientas de metal que confirmaban la existencia de un sistema de medición y control hidráulico ideado por ingenieros de la época. El misterio se desveló de forma sorprendente. La ruta del enigma no era fruto de leyendas paranormales ni de supersticiones, sino el testigo de una hazaña técnica olvidada por el tiempo. La tensión, el miedo y la sensación de estar siendo observada se disiparon al comprender que la inquietud que habíamos sentido era producto de la mezcla de historias inacabadas y el ingenio humano que había quedado oculto tras la modernidad. Aquellos trabajadores, ante la inminencia de cambios en la infraestructura y la llegada de nuevas tecnologías, dejaron su legado en forma de señales y mecanismos que desafiaban la lógica del presente. Con los documentos en mano, nos sentamos en el claro a leer detenidamente las notas y los planos. Descubrimos que el sistema había sido utilizado para predecir desbordamientos y evitar catástrofes en la región. La precisión de los instrumentos y la planificación de aquellos ingenieros eran impresionantes. Cada símbolo,
Cada marca tenía una explicación técnica y estaba relacionada con el flujo del agua y la estabilidad de las estructuras cercanas. La sensación de terror se transformó en asombro y admiración por el ingenio humano, y todas las inquietudes se disiparon cuando entendimos que la magia que habíamos sentido era en realidad la memoria de una hazaña científica. De regreso por el sendero, con la llave y los documentos como testigos de la historia, la experiencia se transformó en una lección sobre cómo el pasado puede despertar emociones intensas y miedos infundados. Lo que parecía un enigma terrorífico era, en esencia, una combinación de historia, ingeniería y la imponente fuerza de la naturaleza. Aquella excursión me enseñó que, a veces, la realidad puede ser tan sorprendente y enigmática como cualquier leyenda, y que el verdadero terror puede nacer de la ignorancia de lo que realmente nos rodea. Así, el eco del silencio se convirtió en una voz que reveló secretos olvidados, cerrando el círculo de misterio y permitiéndome mirar el mundo con una nueva perspectiva, donde la historia y la ciencia se unen para contar relatos tan fascinantes como escalofriantes. La sombra de la excursión. Me llamo Valeria y desde niña he sentido una fascinación inexplicable por los misterios que esconde la naturaleza. Con el tiempo, mi afán por descubrir lo desconocido me llevó a planear una excursión a la Sierra de Guadarrama, un lugar repleto de historia y leyendas olvidadas. Decidí invitar a dos amigos de toda la vida, Andrés, un apasionado de la fotografía y los detalles, y Elena, siempre curiosa y perspicaz en cada relato. Juntos, emprendimos una aventura que marcaría mi vida para siempre. Salimos en una fresca mañana de otoño, cuando la escarcha aún se aferraba a la hierba y las hojas caídas formaban un tapiz crujiente bajo nuestros pies. La luz suave del amanecer se filtraba entre los robustos pinos y robles, otorgando al bosque un aire casi místico. El sendero que habíamos elegido se internaba en un cañón estrecho, cuyas paredes rocosas parecían resguardar secretos de tiempos remotos. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más denso y cada paso despertaba en mí una mezcla de intriga y recelo. Al doblar una curva, Andrés se detuvo frente a unas marcas talladas en la piedra, inscripciones angulares que parecían haber sido hechas con una precisión casi mecánica. Elena, con voz temblorosa, mencionó que recordaba haber leído sobre sistemas de medición militar antiguos, utilizados en proyectos secretos de ingeniería que hoy parecen sacados de una novela de espionaje. Yo, ansiosa por desentrañar el misterio, tomé una fotografía y examiné los grabados con detenimiento, notando restos de pintura desgastada que sugerían su origen en un pasado concreto y olvidado. Decidimos hacer una pausa en un pequeño claro, al borde del cañón, donde el rumor de un arroyo cercano se mezclaba con el susurro del viento. Allí, casi oculto entre enredaderas y el deterioro del tiempo, descubrimos una estructura metálica. Su apariencia era desoladora, piezas oxidadas, cables cortados y paneles corroídos por el paso de los años. La escena evocaba la imagen de un dispositivo abandonado, parte de un sistema de monitoreo diseñado para estudiar las propiedades geológicas del terreno. Mientras Elena especulaba que se trataba de un proyecto experimental de alerta temprana contra desastres naturales, Andrés comentó que el lugar parecía haber sido un centro neurálgico de una iniciativa secreta en la década de los 60. Impulsada por la curiosidad, decidí explorar un sendero lateral que bordeaba el cañón. Con paso cauteloso, me adentré en una zona donde la penumbra se hacía casi total. En medio del barro y la maleza, mis ojos divisaron un pequeño cofre de hierro, medio enterrado y olvidado por el tiempo. Con esfuerzo, logré abrirlo y dentro encontré documentos amarillentos, planos dibujados a mano y una llave de bronce con intrincados grabados. Los papeles relataban la existencia de un proyecto encubierto llevado a cabo por un equipo de ingenieros que pretendían aprovechar las propiedades únicas de la sierra para crear un sistema que midiera y regulara el flujo del agua, previniendo inundaciones y otros desastres. Al regresar, compartí mi hallazgo con Andrés y Elena. Nos reunimos en torno a la estructura metálica y, con la llave en mano, tratamos de descifrar el enigma que parecía unir cada pieza. Las marcas en la roca, el cofre y los documentos eran parte de un mismo relato.
Con manos temblorosas pero decididas, inserté la llave en una ranura casi imperceptible en uno de los paneles. Un clic resonó en la quietud del cañón y una puerta oculta se abrió, revelando una pequeña cámara repleta de dispositivos analógicos, cables enmarañados y manuales que explicaban el funcionamiento del sistema. Cada objeto era una prueba irrefutable de una hazaña tecnológica olvidada, fruto de la pasión y el ingenio de aquellos pioneros. Mientras leíamos detenidamente los documentos a la luz menguante del crepúsculo, la atmósfera terrorífica que había invadido nuestros sentidos se transformó en asombro y admiración. Comprendimos que los extraños sonidos, las sombras alargadas y el eco inquietante en el cañón no provenían de fuerzas sobrenaturales, sino de la interacción entre la estructura abandonada y el entorno. El sistema de medición, diseñado para captar la vibración del agua y las resonancias del viento, había creado una sinfonía de misterios que, en nuestra ignorancia, resultaba aterradora. El terror que sentíamos se disipó lentamente al conocer la verdad. No había fantasmas ni casas embrujadas, sino la huella imborrable de una iniciativa científica destinada a salvar vidas. El verdadero misterio radicaba en la determinación de aquellos ingenieros y en la capacidad de la naturaleza para albergar secretos tan precisos como bellos. Al finalizar la excursión, mientras el cielo se iluminaba con los primeros destellos de la noche, comprendí que aquella experiencia había transformado mi forma de ver el mundo. La sombra del abismo, como llegué a llamarla, dejó de ser un símbolo de terror para convertirse en un homenaje al ingenio humano y a la capacidad de la historia para sorprendernos. Con el cofre, los documentos y la llave, llevé conmigo la certeza de que cada misterio tiene su explicación y que el miedo a lo desconocido es, muchas veces, un llamado a descubrir la verdad oculta tras la superficie. Esa noche, al regresar a casa, mis pensamientos se llenaron de una nueva comprensión. El terror no reside en la presencia de lo inexplicable, sino en la ausencia de conocimiento. Y así, mientras la sierra dormía en silencio, mi corazón se llenó de gratitud por haber vivido una aventura que, en lugar de sembrar miedo, me enseñó a valorar la luz que emerge al desvelar los secretos del pasado. El susurro de la inquietud. Me llamo Ricardo y desde siempre he sentido una atracción por la naturaleza, aunque a veces esa atracción se mezcle con una inquietud inexplicable. Una experiencia que marcó mi vida ocurrió el año pasado, durante una excursión por la Sierra de Gredos. Junto a mis amigos Marcos, Luisa y Sergio, decidí aventurarme en un sendero poco transitado, en busca de paisajes vírgenes y de historias olvidadas que el tiempo hubiera dejado atrás. Salimos una fría mañana nublada. La carretera que nos condujo a la base de la sierra estaba aún mojada por la lluvia de la noche anterior y el ambiente se impregnaba de un aire húmedo y pesado. Con el equipaje al hombro y el ánimo en alto, dejamos atrás la ciudad para adentrarnos en un paisaje de montañas imponentes, valles profundos y rocas moldeadas por los siglos. El sendero elegido se internaba en un bosque de pinos y robles, y desde el primer instante, algo en el ambiente me ponía alerta. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que parecía esconder secretos. Marcos, siempre bromista, intentaba aliviar la tensión con chistes, pero yo no podía apartar la sensación de que algo no encajaba. Luisa, con su mirada atenta, empezó a notar pequeños detalles, marcas extrañas en la corteza de algunos árboles y piedras dispuestas de forma casi ritual en el borde del camino, como si alguien quisiera dejar una señal. Sergio, en silencio, documentaba cada rincón con su cámara, capturando imágenes que luego revelarían una inquietud inusual. Al llegar a un claro, decidimos hacer una pausa para descansar y comer algo ligero. La tranquilidad del lugar se veía rota únicamente por el murmullo del viento y el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Mientras compartíamos anécdotas y reíamos para disipar la tensión, mis ojos se posaron en un objeto metálico medio enterrado en el barro, junto a un antiguo roble. Con cierta reticencia, me agaché y lo desenterré. Era una pequeña placa de acero, corroída por el tiempo, con números y símbolos que no lograba descifrar. El hallazgo me heló la sangre,
pues parecía un relicario de una época remota, completamente fuera de lugar en medio de la naturaleza. Decidido a desentrañar el misterio, sugerí a mis compañeros continuar por un sendero lateral que se adentraba en la espesura. La ruta se volvía cada vez más estrecha y empinada. A cada paso, el eco de mis pisadas resonaba con un tono casi perturbador. En una curva cerrada, nos topamos con unas ruinas que parecían haber sido un pequeño taller o estación de trabajo abandonada hacía décadas. Entre estructuras derruidas, restos de herramientas y maquinaria antigua se distinguían grabados en las paredes, similares a los de la placa hallada. La evidencia sugería que alguien había dejado mensajes deliberados, como si quisiera contar una historia oculta. Luisa, con voz temblorosa, explicó que algunos ancianos del pueblo cercano hablaban de un proyecto de señalización y control de rutas mineras que se instaló en la sierra. Aseguraban que aquel sistema, concebido para monitorear movimientos de tierra y prevenir deslizamientos, había sido abandonado por conflictos internos y falta de recursos. Sergio, revisando las fotografías, encontró lo que parecía ser una sala oculta detrás de una pared de piedra, accesible mediante una puerta secreta. La intriga era cada vez mayor y, a pesar del temor, el grupo sintió el impulso de investigar. Con linternas en mano y la adrenalina en aumento, nos dirigimos hacia la pared deteriorada. Tras mover unas piedras sueltas, descubrimos una fisura que revelaba una estrecha cavidad. Con cuidado, ingresamos al pasillo oscuro, sintiendo el peso de la historia en cada paso. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y diagramas, representaciones de cálculos y planos técnicos que relataban procedimientos de ingeniería. Claramente, ese lugar había sido el núcleo de un proyecto ambicioso, un sistema de alerta temprana para prevenir desastres naturales en la sierra. Dentro de la sala secreta encontramos documentos dispersos, piezas de maquinaria de precisión y restos de herramientas. Entre los papeles, hallé un diario escrito por uno de los ingenieros del proyecto. En sus líneas se relataban los esfuerzos y la pasión invertidos en crear un sistema innovador que, de haberse completado, habría salvado innumerables vidas. La pequeña placa que había encontrado resultó ser parte de un mecanismo de calibración, diseñado para ajustar sensores y medir la presión del terreno. Todo cobraba sentido, las marcas en los árboles, las piedras dispuestas y los grabados en las ruinas eran fragmentos de un plan olvidado por el tiempo. Con el diario en mano, regresamos al claro. La revelación disipó en gran parte el terror que me había acompañado durante la excursión. Comprendí que el miedo que había sentido no provenía de fuerzas sobrenaturales, sino de la incertidumbre y la imprecisión de un pasado truncado. El verdadero abismo estaba en la fragilidad de los sueños humanos, en la forma en que el progreso se detuvo por disputas y falta de apoyo, dejando atrás ecos y vestigios que, sin la explicación adecuada, parecían amenazadores. De vuelta en la civilización, compartí mi experiencia y los hallazgos con expertos y autoridades locales, quienes confirmaron la existencia del proyecto y su trágico destino. La sierra, con su belleza salvaje y sus misterios, se mostró ante mí no como un escenario de terror inexplicable, sino como el escenario de una historia de innovación, esfuerzo y desilusión. El enigma se resolvió, el terror había nacido de la ignorancia sobre el pasado y se disipó cuando la verdad salió a la luz. Hoy, cada vez que paseo por la sierra, el recuerdo de aquella jornada me acompaña y me enseña a escuchar el susurro del abismo, el eco de una historia humana que, aunque plagada de incertidumbre y miedo, se esclarece cuando se descubre la fuerza del ingenio y la pasión por progresar. Así, en medio de la naturaleza, aprendí que el verdadero misterio está en comprender que cada sombra y cada marca esconden una historia esperando ser contada.